Gracias, hermanos, amigos, por llegar aquí a nuestra programación. Bienvenidos a Reflexiones con el pastor Andy Zamora. Antes de empezar, quisiera saludar a algunos hermanos pastores que están trabajando con nosotros aquí en los Estados Unidos. Quiero saludar al hermano Blas Abarca, que está en la lucha ya en Saint George, en Utah. A la hermana Rosalba Alcaraz, en Phoenix, Arizona, la hermana Jenny Aliaga. Ella está en Oregon, pero es la que está encargada de el grupo de el Perú, del Perú. Ella está haciendo un trabajo fantástico con los hermanos de el Perú, que lleguen a nuestro saludo hasta los hermanos del Perú también. Quiero saludar al hermano Saúl Alberdi. Está trabajando aquí en el área de San Diego, pero dedicado más a Tijuana, al área de Tijuana. Llegue allá nuestro saludo también a Lauro Bravo, el hermano Lauro Bravo, que tantos años estuvo aquí con nosotros, pero ahora es pastor allá en la ciudad de Salt Lake City, en Utah. Que llegue nuestro abrazo y nuestra felicitación también al hermano Alejandro Brito, que está aquí en San Diego. Lo saludamos, lo echamos de menos en esta pedagogía, pero llegue hasta ellos nuestro saludo. También al hermano José Domínguez, que está allá en Merced, en el área de la Merced, allá en California. También a nuestro hermano Israel García. Israel García está en la ciudad de Charlotte, allá en North Carolina. Gracias que se comunica con nosotros también. También saludo al hermano pastor Mario García, que está en Colorado Springs, allá en Colorado, en el estado de Colorado. Llegue hasta el hermano Mario, que ya son años de trabajar juntos, ¿verdad? Qué bueno que llegue hasta allá también. Nuestro hermano Juan Carlos García, que está aquí en Hesperia, en el Desierto Alto, aquí entre casi llegando a Victorville, para el área allá de la carretera que va para Las Vegas. También al hermano Juan Hernández. Mi hermano pastor Juan Hernández está allá en Denver, Colorado. También quiero saludar a la hermana Gabriela Martínez, que está pastoreando allá en la ciudad de Miami, en Florida. Hermano Oscar Morales está en Richmond, allá cerca de San Francisco, aquí en el estado de California. Al hermano Oscar Palomera. Oscar Palomera está en la ciudad de Madras, está en una reserva indígena. Me gustó mucho ir ahí, me sentí en casa precisamente cuando fui a visitarlo, allá en la ciudad de Madras, en el estado de Oregon. Y también allá la hermana Socorro Palomera, ella está en Redmond, sí, también en el estado de Oregon. La hermana Teresa Peralta está en Rogers, en Arkansas. Hermana Teresa, gracias por su saludo, de veras, siempre que nos saluda, nos alegramos. Ania y yo le mandamos muchas saludes. Al hermano Saúl Trejo, está trabajando allá en Las Vegas, Nevada. Ahí está él en esa ciudad que es un desafío. También saludamos a la hermana Lidia Márquez, Lidia y Rafael Márquez, que están en Yuba Sutter, aquí en California. Y por último saludamos a los hermanos Moisés y Adi Velázquez, que están en Maple Valley, allá en el estado de Washington, están trabajando. No sigo leyendo los internacionales porque son muchos, los saludaremos en otra oportunidad, pero me da mucho gusto saludarlos porque pues sé que están en una situación de batalla, están en la trinchera y son capitanes, generales que están ahí en medio de una generación perversa y están predicando el Evangelio del Señor. Así que los animamos, los bendecimos, les decimos que para mí es un verdadero privilegio que el Señor me ha concedido poder estar trabajando con muchos de ustedes. Esta semana sacamos en Facebook, hicimos una pregunta: ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué le gustaría a usted que abordáramos como tema? ¿Cuáles son los temas que a usted le interesan? Y hubo una serie de respuestas fantásticas y quisiera pues decirles a ustedes el resultado, parte del resultado. Aquí tengo, por ejemplo, Shelly Ramírez, que nos dice a nosotros que lo que le interesa a ella, lo que ella nos anima a que hablemos, los temas que ella quiere que nosotros abordemos, pueden ser varios. Aquí puso varios, hermana, de veras.
Dice, ¿cómo vivir una vida cristiana genuina con enfoque en los valores de la familia que tanta falta hace eso en estos tiempos, ¿verdad? Cómo mantener un matrimonio sano. Healthy dating for youth. Healthy dating for youth. Youth people, qué bueno. Es verdad eso. Consejos prematrimoniales. How to raise healthy kids with Christian values. Eso me parece fantástico. Cómo aplicar el sacerdocio de Jesucristo en la vida diaria, incluyendo el trabajo, los hijos, las finanzas. ¿Por qué es importante la administración en la vida del cristiano? Esos son temas que yo creo que todo lo que está diciendo aquí son importantísimos. La salud mental. And how to introduce Jesus to others. You know, I see that you're working here in the United States, and I want to encourage you to keep going, to keep teaching. And I have to say that it's a privilege for me to work with you, to be in the same trench, working for Jesus here in the United States with you guys. Really, thank you very much. We appreciate that. También quiero ver lo que dice aquí. Dice el hermano Juan Sarabia. Dice, bendiciones pastor, dice, mi mayor interés es ayudar a las personas que están en problemas, restaurar sus corazones con el amor y la dulzura de la palabra de Dios. Lo vamos a hacer, hermano. También Elva Biurques nos dice, buenas noches pastor, bendiciones. Dice, para usted y su familia, ¿podría explicar un poquito más sobre sombras, tipos y figuras? Lo vamos a hacer. Hablando de sombras, tipos y figuras, aprovecho la oportunidad para recomendarles este trabajo que hicimos. Mire, no es una enciclopedia, es un librito corto de leer. Cuando yo hago estos libros pequeños así, estoy pensando cuando yo viajo, como por ahora, que ahora estoy empezando a viajar otra vez. Cuando yo viajo, para mí me resulta muy bonito. Cuando me monto en el avión, comencé a leer un libro como este y cuando aterriza el avión, ya lo terminé. Y aprendí bastante, me gustó. Yo le recomiendo este libro. Se llama Interpretación de Sueños y Visiones. En el fondo, esto es sombras, tipos y figuras. ¿Ve usted que usted quiere, cuando se sueña algo, qué quiere decir? Cuando usted tiene una visión, ve, cuando usted ve algún tipo de figura o algo, usted aquí tiene, le damos un poquito de ilustración y le interpretamos, le ayudamos un poquitito. En el fondo, este es un libro de sombras, tipos y figuras. Recuerde que no es una enciclopedia, no es un tratado, es algo bastante práctico, rápido de leerlo y te da los esenciales, lo que es esencial. Se llama Interpretación de Sueños y Visiones, pero no es otra cosa más que sombras, tipos y figuras. Así que se lo recomendamos. Usted puede conseguirlo ahí en Amazon o llamar al área 714-285-0020 y pedírselo a Jania, mi esposa. Ella es la que atiende por lo general este tipo de cosas. ¿Ve? Le quiero animar, ¿verdad? Porque aquí me puso sombras, tipos y figuras. Así que hermana Elva y los que como la hermana Elva tengan algún tipo de inquietud en este sentido, llamen, ahí está el número de teléfono, ustedes lo están viendo. También el hermano Juan Hernández es pastor, él allá en el área lo acabamos de saludar, en el área de Denver, Colorado. Dice, los 14 misterios del sacerdocio de Jesucristo. Bueno, sí, lo que pasa es que ese ya es un tema pastoral, ese es un tema un poquito más difícil de desarrollarlo, así como para todo el mundo, ¿verdad? Porque se requiere tener un poquito más de conocimiento escritural, pero creo que podemos por lo menos empezar a mencionar de qué se trata cada uno de los 14 misterios. Este es un trabajo que hicimos hace algún tiempo, ¿verdad? Hace algunos años. Al hermano Felipe Hernández nos dice, hable de la parucía. La parucía, claro, hablamos de la parucía cuando comenzó la pandemia. Creo que casi todo el mundo hablaba de eso en el tiempo que comenzó la pandemia, como pensamos que se iba a acabar el mundo, ¿verdad? Entonces todo el mundo hablaba de escatología y hablaba del apocalipsis, de la parucía y de la epifanía y de esas cosas, ¿verdad? Bueno, pero lo vamos a volver a tocar otra vez, dándole otro enfoque. Aquí dice Castel de Campo. Bendiciones, dice.
Sabiendo somos un cuerpo de Cristo, de cuerpo, alma y espíritu, nuestro espíritu no es igual que al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ella quiere que desarrolle ese tipo de temas y lo estamos tomando muy en cuenta. Vanexa Díaz Colato dice, ¿podemos autoliberarnos? ¿Cómo podemos autoliberarnos? Bueno, ese es el tema que ella quiere que desarrollemos y ahorita precisamente después de esto vamos a abordar un poquito este tema de la liberación y la autoliberación. Muy bien. Federico Díaz, muchas gracias. Desde 1999 lo seguimos como congregación. Bendiciones, familia pastoral. Gracias, hermano Federico. Pedro dice aquí, ¿con qué razas compartiremos en el tiempo después de ser transformados? Sí, existen razas y estirpes angelicales, estirpes celestiales. Hay familias en los cielos y hay familias en la tierra. Sería un buen tema que lo desarrollemos también, por supuesto, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Federico. También aquí está Claudia Patricia. Claudia Patricia nos pregunta, pastor, me interesa aprender a hacer liberación. Espérese un momentito, ahorita que termine esto, entraremos en el tema, un poquito en el tema de liberación. Aprender a hacer liberación y saber todo lo relacionado con ángeles. Lo vamos a tener muy en cuenta. Esos son temas que nos encantan y yo estoy nada más sondeando a ver qué es lo que está en el corazón de ustedes, ¿verdad? Robert y Kimberly Arias, gracias hermanos amados, los extrañamos mucho a ustedes. Los temas de taller en podcast disponibles a todos los que se inscriban al podcast. Bueno, sí podemos hacer eso, ¿verdad? Que todos los que se inscriban al podcast, porque es que queremos hacer un podcast, podemos darles free, si se inscriben, podemos enviarles una buena sugerencia. Hermanos asistentes, tomen nota de esto, es con Robert y Kimberly Arias, muy importante. Y aquí Andrea Natalia Zamora, aleluya, mire usted, me gustaría aprender cómo los jóvenes pueden ser mejores hijos y sobre el respeto hacia los padres. Yo quiero ser ejemplo para mis amigos. El hermano Antonio, por favor, facilíteme su número de teléfono. Parece que es tan difícil comunicarse con usted, ¿verdad, hermano Antonio? Lo amamos mucho, le estimamos y él pone directo, liberación. Amén, qué bueno. Bueno, ese es el tema que traemos un poquito el día de hoy. Carla Villalta dice, liberación, maldiciones ancestrales, restauración familiar, sobre los tiempos finales también, cuál sea el tema que grabe Pastor Andy, sabemos que será de mucha bendición. Gracias, hermana Carlita, Dios me la bendiga. También aquí está el hermano Rudy Osorio González, dice, me gustarían los podcasts, temas interesantes de la historia de la iglesia, historia de la Biblia, hay otras creaciones, porque hay tantas religiones. ¿Qué pasa con las personas que nunca escucharon el mensaje de salvación? ¿Qué va a pasar con ellos? Temas bien candentes. Y tenemos aquí también a la hermana Nora Hernández. Dice, oh, I'm intrigued with the topics of apologetics. Oh my goodness, apologetics is really deep. It's something really theological, but we can do it. Probably we are going to spend some time trying to assemble some kind of teaching about apologetics. Thank you very much. I really appreciate your words. Thank you very much. También aquí está la hermana Silvia Cortés. Dice, me gustarían temas para dirigir células. Hablando de células, tenemos otro trabajo que lo hemos estado tratando de promover, que sirve para las células, sirve para las enseñanzas en los hogares y en las familias. Y este trabajo que hicimos nosotros se llama Logos, la luz de la palabra. En el fondo es un resumen de las 5 doctrinas fundamentales citadas en la Biblia como doctrinas elementales y están en el libro de Hebreos, capítulo 6, del verso 1 al verso 2. Ahí se citan de manera específica lo que la Biblia denomina o determina como doctrinas elementales. Y dice que son 5 doctrinas. Y esas doctrinas están aquí y le pueden ayudar a usted a comenzar a dar un estudio bíblico en los hogares. Trataremos también de asistirlos un poquito en esta área, ¿verdad? En esta área de dirigir células.
La hermana Janet Hernández está aquí con nosotros. Fíjese, me interesa saber qué pasa después de la muerte. ¿Ah? ¿Qué pasa después de la muerte? Todo lo que es ultratumba, que está tremendo, está de moda, dicho sea de paso. En Hollywood está de moda. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde vamos? ¿Cuántos depósitos hay? ¿A dónde nos va a tocar ir? ¿Vamos directo al Padre o habrá algún depósito donde nos quedamos? Muy interesante, muy interesante. Agradezco. También aquí hay otras preguntas de otras personas. Así muy rápidamente nos habla también Ruth de León. Dice el perdón y la familia son temas importantes. Claro que sí. María Ann dice sobre la trascendencia del perdón. Me gustan mucho los podcasts. Que Dios los siga usando como hasta hoy. Gracias, amada hermana, por sus grandes, buenos deseos para nosotros. También está Carlos Pérez. Me gustaría saber por qué son unos demonios. Me gustaría saber por qué son unos demonios engañando a las personas ignorantes, porque les gusta ser, por qué les gusta ser sectarios. Bueno, no le comprendo bien la pregunta, pero bueno, es que los demonios siempre engañan, ¿verdad? Dice que ellos son mentirosos desde el principio. Dice que él no se mantuvo en la verdad y que desde el principio mienten y engañan, porque esa es su naturaleza. Hermana Marta Salmerón, hablar más de cómo llevar una vida en santidad. Wow, qué tremendo desafío el día de hoy. Alexander Arrecis, Dios le bendiga, hermano Andy. A mí me gustaría saber más acerca de las maldiciones ancestrales. Sigue aquí la hermana Lubia Morataya. Nos está diciendo, bueno, la saludo en primer lugar. ¿Se puede perder la salvación? Son temas importantes, ¿verdad? ¿De qué depende la salvación? De Jesucristo, sí, pero de fe, de creer en Jesucristo, de creer en el Señor Jesús. ¿Y qué pasa si se pierde la fe? Bueno, yo digo que si no se pierde la fe, no se pierde la salvación, pero ¿qué pasa si se pierde la fe? Son temas que tenemos que abordar. Muchas gracias por su participación. Tony Jack dice, desarrollen temas sobre la salvación del alma, el cielo, el infierno y también temas para jóvenes. Muchísimas gracias por su aportación. Y creo que aquí tenemos ya, vamos terminando, la hermana Sarita de Hernández. ¿La pandemia se quedará en el mundo o terminará en algún momento? Bueno, creemos de que es un tema que hay que desarrollar. Sabemos que la pandemia es parte del cumplimiento de la palabra profética, es parte del cumplimiento de la profecía apocalíptica, las palabras del Señor Jesucristo, las palabras escatológicas, la enseñanza escatológica del Señor Jesús, que nos habló de lo que iba a pasar en los últimos días, el cumplimiento de Apocalipsis en el sentido de los juicios, cuando habla de los caballos, de los 4 caballos apocalípticos, de eso está hablando, ¿verdad? Entonces, creemos de que este ha sido un tiempo de cabalgar del caballo amarillento. Mire cuántos millones de personas murieron a consecuencia de toda esta situación, ¿verdad? Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes, los que de una forma u otra nos han hecho llegar sus inquietudes, el deseo de los temas. Nos sirve a nosotros para ver qué es lo que le interesa a los hermanos, qué es lo que le interesa a todos ustedes. Aquí está la hermana María Broche, dice, el tema de los ángeles caídos. Todos esos temas son fascinantes. Mire, aquí los tengo. Aquí están. Me comprometo delante del Señor a tomar muy en cuenta todo lo que ustedes han puesto y a desarrollar estos temas. Gracias por haberme dado el input. Gracias por haberme dado esta información que para mí es muy valiosa para poder ver qué es lo que la audiencia, qué es lo que ustedes están interesados en reflexionar conmigo desde esta palestra que estamos utilizando. Bueno, viendo todo esto, son demasiados temas, todos fascinantes, todos interesantísimos. Me anima bastante y quisiera el día de hoy trabajar un poquito con lo que dijeron, algunas cosas de las que dijeron algunos de ellos ahí. Están algunos interesados en la liberación, algunos están interesados en la administración al alma. Vio que algunos están interesados en lo que es la sanidad interior.
Algunos están interesados en demoniología. No sé si vio que hablaron de los demonios, de que por qué mienten, que por qué engañan. Bueno, porque se necesita enseñar estas cosas. Por eso, para mí fue una experiencia muy agradable hacer esa pregunta a todos ustedes para ir sobre algo seguro, sobre qué es lo que la gente necesita. Obra de Orange es un ministerio, como dijo uno de los hermanos ahí, que fundamentalmente es conocido por la liberación y por la administración al alma. Eso es lo que nosotros profesamos desde hace... yo tengo 37 años ya de estar en Estados Unidos. A los 3 años ya estaba metido, involucrado en el pastoreo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tengo más o menos unos 34 años de ser pastor. 34 años de ser pastor. Y casi desde el mero principio nos involucramos en la liberación sin que nosotros lo buscáramos. Creo que les he contado muchas veces a ustedes las experiencias de cómo comenzó este asunto. No fue algo que pedimos, no fue algo que buscamos, ni siquiera sabíamos que existía un ministerio de liberación. Todo fue una pequeña oración que se hizo al terminar una reunión de junta directiva, porque aquí en Estados Unidos las iglesias, se supone que las iglesias que están legalmente organizadas tienen que tener una Board of Elders, un consejo de junta directiva, es un consejo directivo. Terminamos y cerramos los libros porque ya se tomaron los apuntes, se hizo el acta y todo, y cuando vamos a orar para tomar un café, se endemonia una persona y nosotros ni sabíamos que era eso, no sabíamos ni siquiera cómo reaccionar. Pero ya son 24 años de estar dándole en esta área y quisiera compartir el día de hoy un poquito acerca de esto. Espero que me dé tiempo. ¿Sabe qué es lo que sucede, hermanos? Que todos mis asesores que tengo aquí siempre me dicen que si las enseñanzas duran mucho tiempo, la gente se va. Y es verdad, me han enseñado las analíticas y muchas veces las personas duran 10, 15 minutos y después se retiran. Entonces quiere decir que comienzan a ver, pero donde el tema sigue, a mí me interesa y posiblemente a usted también, pero hay gente que no resiste. Hay gente que a los 5 minutos de que están hablando del mismo tema, se aburren, ¿ve? Porque no les ponen muñequitos, porque no les ponen fabulitas, porque esta cosa se les hace un poquito tétrico a muchas personas, se les hace un poquito árido, quiero decir, árido a mucha gente, ¿verdad? Pero bueno, como nuestro anhelo es enseñar y compartir con ustedes, quisiera el día de hoy entrar en un tema de los que me están recomendando ahí ellos, por favor. Aló, por favor, sí. Quisiera que si tiene preguntas, que las haga. Yo creo que aquí tengo algunas ayudas que tienen acceso al Facebook, y ahí en el Facebook usted puede hacer preguntas. Creo que también se pueden hacer preguntas en YouTube también, ¿verdad? Bueno, quisiera que una se dedique a YouTube y la otra se dedique al Facebook, pero que me pasen las preguntas que la gente tiene. Este tema es un tema de liberación. Estaba hablando un poquito ayer con los hermanos que están yendo a la pedagogía. Obviamente, en la pedagogía de liberación ahondamos mucho más en este tema, porque el propósito de la pedagogía de liberación es promover, estimular la producción de obreros de liberación. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y una de las cosas que yo considero que le pueden interesar a ustedes también es parte de esta pedagogía. Algunos segmentos de la pedagogía pueden ser transmitidos a ustedes también. No se les puede dar todo, por supuesto, pero por lo menos lo que es esencial, porque de repente estas son cosas que le interesan a ustedes también. Y lo vamos a analizar un poquito hoy, porque vi que es un tema que le interesa a muchas de las personas que nos opinaron, ¿verdad? Quisiera que empezáramos el día de hoy a revisar algunas cositas acerca de la liberación y ministración al alma. Por ejemplo, adelante. Por ejemplo, ¿quién necesita ministración? Usted que me está viendo a mí. ¿Necesita ministración o no necesita ministración? ¿Cómo sabe usted que necesita ministración? ¿Quiénes son las personas que necesitan ministrarse? ¿Quiénes son las personas que están metidas como entre una bolsa plástica, que no
pueden respirar bien, que tienen como una barrera invisible que les impide disfrutar de su libertad, porque a libertad nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Bueno, aquí creo que con este PowerPoint vamos a poder responder a muchas de las inquietudes que puedan tener algunos de ustedes. Comenzamos entonces. Para poder entender esto, es necesario entender que el alma es una puerta por donde entran los demonios o los espíritus. Para que el espíritu entre al alma, la puerta quizá más común, la puerta más utilizada, no es que sea la única, pero es la que aparece de primero, se llama el alma. Por eso los temas que me están pidiendo ustedes tienen que ver mucho con el alma. El alma es afectada antes del parto y después del parto. Por eso puse ahí, usted está viendo el dibujo, el diagrama lo está viendo ahí. El parto es un punto esencial. El parto es el punto de partida donde gira el desarrollo del alma. Entonces, por eso tenemos que analizar qué pasó antes del parto y qué pasó después del parto, según usted lo está viendo ahí, en la pantalla de su teléfono, la pantalla de su televisor. Antes del parto fuimos ministrados. Igualmente fuimos ministrados después del parto. El alma trae efectos desde antes del parto y sigue teniendo efectos después del parto. Para los que les interesa aprender la sanidad del alma, ¿verdad? Antes del parto hay dos etapas demasiado importantes. La etapa que yo le llamo los lomos es la primera. Y la otra etapa que viene después, que es el vientre de la madre. Como usted puede ver ahí, vamos a dedicarnos un poquitito al segmento, a este segmento que es antes. El alma afectada antes del parto. Y fíjese que muchas veces, antes de dar estas enseñanzas, siempre hablo de Nicodemo. Cuando yo voy a hablar, por ejemplo, sobre los lomos, nuestra existencia en los lomos, se han dado doctrinas que yo tal vez no las puedo exponer porque no las conozco a profundidad, pero he oído hablar de la preexistencia de las almas. Sin embargo, cuando estuve en la universidad, en el tiempo que estuve en la universidad, estudié un poquito de filosofía, pues la carrera que escogí fue carrera de Derecho, las leyes, ¿verdad? Entonces me tocó estudiar un poquito de filosofía. Y en la filosofía, al estudiar a Platón, me di cuenta que Platón fue el primero que salió con el rollo ese de la preexistencia de las almas. Cuando uno estudia epistemología, se tiene que topar con Platón. Y resulta que Platón fue el primero que habló sobre la preexistencia de las almas. No fue el doctor Otoniel Ríos Paredes. No. Fue Platón el primero que habló de la preexistencia de las almas. Eso lo puede encontrar usted en cualquier diccionario de conceptos teológicos o conceptos filosóficos también. Platón, cuando trabajó la epistemología, él hablaba de que el conocimiento, la teoría del conocimiento, específicamente hablando de teoría del conocimiento, él dijo que las almas estaban en algún lugar de manera preexistencial. Entonces, por eso no me gusta mucho usar eso de la preexistencia de las almas, porque sé que es algo que ya dijo Platón, no es bíblico, es platónico. Bueno, pero hubo una existencia. Usted ya, antes de estar en el vientre, mírelo bien, por eso una cosa es estar en el vientre, pero yo no estoy hablando de esta etapa, estoy hablando de la etapa de los lomos. Esto quiere decir antes de haber llegado al vientre.
Aquí en el vientre es cuando ya su mamá y su papá tuvieron relaciones sexuales y entonces ¿cómo se llama? El óvulo de la mujer fue fecundado por el espermatozoide del papá. Entonces usted llegó al vientre, pero usted existía antes del vientre. Y la Biblia lo dice allá en Jeremías capítulo 1, verso 5. Por eso usted ve que pongo debajo de los lomos, pongo Jeremías 1:5 y Hebreos 7:9 y 10. Esos textos dicen, comprueban que nosotros estábamos en los lomos de nuestros antepasados hasta la cuarta generación. ¿Qué pasó ahí? Porque ahí dice, si usted lee Jeremías 1:5, dice, antes de que yo te formara en el seno materno, antes de la formación del cuerpo físico, que comienza en el seno materno, antes de que te desarrollaras como un embrión, antes de que apareciera la primera célula de tu cuerpo, antes de eso, 4 generaciones antes de eso, ya existías. Estabas en el seno materno, estabas en los lomos. Por eso dice, antes de que yo te formara en el vientre, antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Dice, y ahora sí, en la segunda dice, antes que nacieras, bueno, ya el nacimiento sí, el nacimiento ya es en el vientre. Dice, antes que nacieras, aquí donde está, como que las consagraciones vienen en el vientre, porque dice, antes de que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Pero yo quiero llevarlo más atrás del vientre, donde dice, antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y qué tremendo, qué tremendo. Estas son cosas que nos hacen pensar en que algo sucedió en el alma antes de estar en el vientre. Por eso, en el libro de Hebreos también, esto lo hemos explicado, pero déjenme insistir en esto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7 de Hebreos, nos dice aquí, en el verso 9, dice, y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagó diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Mire que aquí está hablando de 3 personas fundamentalmente. Está hablando de Abraham, de Leví y de Melquisedec. Aquí está diciendo que por medio de Abraham, Leví pagó diezmos, pero Leví no ha nacido. Entre Abraham y Leví hay una diferencia de 4 generaciones. Cuando esto está pasando, Abraham tenía a Leví en sus lomos. Quiere decir que Leví no había nacido, ni siquiera había nacido el papá de Leví, ni había nacido la mamá de Leví, pero ya Leví existía en los lomos de Abraham. Ahí dice, por medio de Abraham a un Leví que recibía diezmos. Acuérdense que Leví de ahí viene el sacerdocio levítico, del orden arónico. Viene de Leví, de los lomos de Leví, de la descendencia de Leví, los levitas. ¿Ok? Pero Leví no había nacido, le faltaban 3 generaciones para nacer. Cuando esto está pasando con Abraham y Melquisedec, Leví le faltaban 3 generaciones para nacer. Y sin embargo, aunque le faltaban 3 generaciones para estar en el vientre de la mamá, ahí en Abraham, Leví, estando en los lomos de Abraham, estaba diezmando cuando Abraham diezmó. Espero, no sé de qué palabras más explicarlo, pero lo que estaba haciendo Abraham, lo estaba haciendo Leví, porque Leví estaba en los lomos de su padre, Abraham. Por eso dice aquí, verso 10, porque aunque estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esto es importantísimo entenderlo.
Esto es fundamental para las maldiciones ancestrales. Las maldiciones ancestrales, así como las bendiciones ancestrales. Quiere decir que las herencias ancestrales afectan hasta la tercera y cuarta generación. Qué interesante. Por eso aquí vienen respuestas a muchas de las preguntas de por qué hay herencias ancestrales, por qué hay maldiciones ancestrales, por qué hay bendiciones ancestrales. Usted se acuerda de Jehú. Jehú, ¿verdad? El que mató a Jezabel. Como él fue la mano que Dios utilizó para castigar a la casa de Acab, Dios bendijo a Jehú. Ve, es bendición. Y le dice, ¿por qué has hecho lo que estaba en mi corazón? Le dice Dios a Jehú. Porque le has hecho a la casa de Acab lo que estaba en mi corazón hacerles. Te voy a bendecir, y la bendición consiste en que tus hijos, hasta la cuarta generación, se sentarán en el trono de Israel. Ve, una bendición ancestral. Pero dice, hasta la cuarta generación. Entonces quiere decir que nosotros todos somos afectados hasta la cuarta generación. Lo que nosotros hacemos va a afectar a nuestra descendencia hasta la cuarta generación. Y lo que hicieron nuestros ancestros nos alcanza a nosotros también hasta la cuarta generación hacia atrás. El tatarabuelo, lo que hizo nuestro tatarabuelo, nos afecta. Porque aquí Abraham era el tatarabuelo de Leví. Y lo que estaba haciendo Abraham estaba afectando a Leví para bien. Diezmándole a Melquisedec, que estaba reconociendo que él pertenecía al Dios Altísimo. Y fíjese que Leví, que le faltaban 3 generaciones para nacer, estaba haciendo lo mismo porque estaba en los lomos de Abraham. Entonces lo que hizo Abraham bendijo a Leví. Lo que hizo tu abuelo te puede bendecir a ti, te puede estar bendiciendo hoy día. Pero ¿qué pasa cuando tu abuelo practicó la brujería? ¿Qué pasa si un abuelo suyo practicó la hechicería? ¿Le sirvió a otros dioses? ¿Qué pasa si un abuelo suyo practicó el homosexualismo o el bestialismo? Si practicó esos pecados que Dios aborrece, eso obviamente te va a alcanzar hasta la cuarta generación del que lo practicó. Y de repente dentro de esa cuarta generación está usted. Y usted dice, pues yo no lo hice. Sí, sí lo hiciste estando en los lomos de los que consultaban a los muertos, de los que consultaban a los adivinos, de los que consultaban al espiritista, de los que iban donde el santero, de los que buscaban al brujo. Y en el caso de nosotros, los que buscaban al chamán. Tal vez usted no, ni había nacido. Sí, pero usted estaba en los lomos de sus abuelos y lo que sus abuelos hicieron, usted lo hizo con ellos, estando en sus lomos. Por eso, en la administración es importante recordar quiénes eran nuestros padres, quiénes eran nuestros abuelos, qué fue lo que hicieron. Esto es importantísimo. Porque muchas veces no sabemos por qué la pobreza no se va de nuestro lado. Muchas veces no sabemos y decimos que es raro que la pobreza no me alcanza a toda mi generación. ¿Por qué ciertas enfermedades, ciertas esquizofrenias vienen familiares? Y es por lo que hicieron los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Verdad? Está el papá. Está el abuelo, está el bisabuelo y está el tatarabuelo. Esas 4 generaciones llegan desde el hijo hasta el tatarabuelo. El hijo. Y tal vez el tatarabuelo ni habían nacido estos otros. Pero lo que él estaba haciendo afectó hasta el último. Y ese puede ser usted. Lo importante en la administración es entender que la administración es un proceso de exploración. Quiero explorar cómo anda tu alma, en qué condición anda tu alma. Y entre más usted recuerde es mejor. O que usted oyó decir que su abuelito hizo tal cosa, mató a alguien, fue asesino, o fue violador,
o fue homosexual, o practicó el bestialismo, o le sirvió a los brujos, anduvo consultando a los brujos y los hechiceros. Todo eso te va a afectar a ti. Por eso es importante entender lo que es estar en los lomos. No habíamos nacido, ni siquiera estábamos en el vientre de nuestra mamá. Pero lo que nuestros abuelos hicieron nos está afectando hasta este momento. Y en la administración descubrimos qué es. Lo ponemos a usted a renunciar. Y después de que usted haya renunciado, entonces el ministro, el pastor, el sacerdote del Dios Altísimo, profetiza y dice palabras para cortar aquello a lo que usted acaba de renunciar, para que usted quede libre de las ataduras ancestrales. Mire, esto es un tema muy interesante, no lo voy a poder terminar el día de hoy, pero quiero que me ponga otra vez la lámina ahí al frente para poder explicar un poquito. Esto es apenas estamos hablando de los lomos. Apenas estamos hablando de lo que son los lomos. Y es mucho lo que hay que hablar. Aquí puede ser que nuestros ancestros entregaron la familia. Y al entregar la familia lo entregaron a usted. Ahí en los lomos. Ahí es donde, qué tremendo cuando está una persona, una mujer, una niña está enferma y está a punto de morirse y de pronto le viene la gran idea a la mamá de entregársela a la Virgen. ¿A la Virgen de qué? Del Perpetuo Socorro, digamos, que es la que yo digo siempre. A la Virgen de Guadalupe o a la Virgen de los Ángeles, para que no se muera. Y entonces le pone hábito. Es tremendo, ¿eh? Está entregando a la niña. Y con la niña está entregando la descendencia. Se le está entregando a un ser que no es Jesucristo, que no es Dios. A un ser creado, una virgen, un santo. ¿Cuántas veces se entregan a San Judas Tadeo, que es que dicen que es el que hace los milagros de curaciones y todo esto? Y qué tremendo es cuando se lo entregan a Malverde, por ejemplo. Cuando se lo entregan a la Santa Muerte. Cuando se lo entregan al niño de Atocha. Cuando lo entregan, no entregan solo al niño, entregan el niño y toda su descendencia. Como usted lo está viendo ahí. Por eso, esos dos versos, Jeremías 1:5 y Hebreos 7, del 9 al 10, nos prueban de que nosotros existimos antes de estar en el vientre de nuestra madre. Existimos por nombre, porque por eso Dios le dice a a Moisés, le dice Dios a Moisés, que va a hacer lo que Moisés le pide, porque halló Moisés gracia delante del Señor y porque te he conocido por nombre. Cuando éramos solamente un nombre que Dios llamó, cuando Él llama las cosas que no son como si fueran. Vamos a seguir en otras programaciones hablando de este tema, pero hoy quería dejarles un poquito clarificados o inquietos de todo lo que es esta parte de antes del parto. ¿Ve? Después del parto, pues también tiene un efecto, pero yo quiero trabajar un poquitito lo que es antes del parto. Todo esto nosotros los estamos enseñando. Todo esto lo enseñamos en algo que yo llamo la pedagogía de liberación. Ahí es donde entramos a fondo en esos temas, hablando de la pedagogía de liberación. Esto es muy importante entenderlo si usted quiere servirle al Señor en esta área. Por eso estamos terminando ya la pedagogía. Creo que ayer hicimos una de las últimas clases. Nos queda una clase nada más, que es la próxima semana. Y la próxima semana no solo vamos a dar la clase final, sino que vamos a proceder a hacer una transferencia por imposición de manos, lo que Dios nos ha dado, transferírselo a los hermanos obreros para que estén en una mejor forma de servirle al Señor en esta área de la liberación. No sé si alguna persona haya hecho alguna pregunta, no sé, pero bueno, lo importante para mí es ir reflexionando sobre estos temas. Ahora, quisiera el número 2.
Este es más rápido, bueno, pienso yo que es más rápido, aunque son temas tan, tan importantes, tan interesantes, para mí, a mi juicio. ¿Por qué? Porque hay gente allá afuera que no comprende lo que le está pasando. No comprenden qué es lo que le está ocurriendo. No saben cómo sacudirse una maldición ancestral. No saben por qué su vida va como va. ¿Por qué no pueden salir de la pobreza? ¿Por qué no pueden salir de la miseria? Y lo único que necesitan es una administración. ¿Pero qué es una administración? ¿Qué es la administración? Mucha gente no entiende qué es la administración. La administración, la palabra ministrar, significa servir. Servirle a la iglesia. Servirle a los miembros de una congregación en los asuntos propios del ministerio de Dios. Ministrar significa administrar la bendición y la palabra de Dios, en el caso del sacerdote. Brindar un servicio espiritual de parte de Dios. Esto puede ser en la predicación, la oración, la enseñanza, las bendiciones, en liberación, en consejería, en administración al alma. Todo ministro es un servidor. Ministrar significa servir. En este caso, la administración la enfocamos en ministrar el alma. Esto es consejería, esto es darle respuestas a las inquietudes que las personas tienen. Pero en sí mismo la administración es un proceso de exploración de las condiciones del alma. Esa exploración se desarrolla por medio de preguntas que uno hace sobre las diferentes etapas que les hablé ahora, hace un rato, antes del parto y después del parto. Se supone que la administración debe ser absolutamente secreta. Ya las vimos, estas son las 4 etapas de las que les hablé al principio. La etapa de los lomos, de los antepasados. Después veremos la etapa del vientre materno, porque muchas cosas empiezan ahí, en el vientre de la madre, empiezan a gestarse una serie de situaciones dificilísimas. Después la etapa del parto, ¿qué pasa en el parto? Porque la gente tiene ciertas secuelas cuando el parto no se desarrolla de manera natural, cuando el parto es por cesárea, cuando el nacimiento viene por cesárea, o cuando es un nacimiento de 7mesino, o postérmino, que es después de los 9 meses. Todo eso tiene efecto en el alma de las personas. Y por supuesto la etapa posparto ya es más fácil. Etapa posparto para mí es más fácil, porque muchas de las cosas la gente se acuerda. En cambio, las etapas anteriores son más difíciles de recordar. Pero en la etapa posparto tiene que ver mucho el abuso, la violación, el manoseo, el espíritu de rechazo, palabras de rechazo, y estar expuesto a situaciones que después afectan nuestra alma. Así que eso es lo que es una ministración, eso es lo que hemos estado trabajando, y es importante. Tal vez si volvemos a la número 1, por favor, a la número 1, para ir viendo si terminamos esto en corto tiempo. Quiero darle una listita para ver si usted tal vez sea de los que necesita liberación. Bueno, ya vimos todo lo que es el ministrarse, ¿verdad? Bueno, usted necesita ministrarse si fuiste un hijo no deseado, si fuiste un embarazo no deseado. También usted necesita ministrarse si usted fue concebido fuera del matrimonio. Se llama fornicación. Usted necesita ministrarse. Si fuiste concebido por violación. Mucha gente no sabe qué tan importante es cancelar eso. Si tu madre sufrió depresión durante el embarazo, si fuiste un embarazo difícil, si venías atravesado, si había muchas falsas alarmas, ¿verdad? Salía corriendo para el hospital pensando que ya iba a nacer. Y en la mañana regresaban de ahí, falsa alarma, no nació. Todas esas cosas, ¿verdad?
Todas esas cosas afectan. Si fuiste un parto difícil porque naciste con forceps o forzos, lo que le dicen a alguna gente. También un parto difícil es por el cordón umbilical ahorcando al niño. Esas cosas necesitan ser ministradas. También el punto número 8 es todos los que nacieron por cesárea necesitan ministrarse. Si el nacimiento fue sietemesino, 7 mesinos, que nacen a los 7 meses y no a los 9 meses como debe ser. También al revés, ¿verdad? Si es un nacimiento postérmino, como lo mencioné anteriormente. Postérmino es cuando duran más de los 9 meses. También si fuiste un parto difícil porque murió la mamá al dar a luz. Si fue huérfano antes de los 5 años, huérfano de mamá, o huérfano de papá, o huérfano de los dos. Si tuviste que vivir en un orfanatorio en tu infancia, necesita administración. Si fuiste colocado en una incubadora o incubadora, donde se incuba, ¿sí? Ahí hace falta administración tremenda. Si sus padres se separaron durante la infancia, si fuiste abandonado o te regalaron, te cedieron a alguien, no fuiste criado con tus padres porque te regalaron o te tocó desarrollarte con otras personas que no fueron tus padres biológicos. Si fuiste violado sexualmente durante la infancia, si fuiste manoseado o molestado durante la infancia, todos los víctimas de abuso físico durante la infancia necesitan ministrarse. Los víctimas de abuso verbal y abuso psicológico. Si fuiste tratado con crueldad, si tienes recuerdos dolorosos que cuando usted los empieza a contar, se pone a llorar. Si quisieras nunca haber nacido, si tienes deseos de no seguir viviendo. Tal vez estoy hablando de algunas personas de las que están viendo este programa. Si tienes pensamientos de suicidio y los disimulas, Señor, llévame contigo. Si la familia tiene enfermedades hereditarias, si te maldijeron tus padres o tus ancestros, tus abuelos, si sabes que tu familia arrastra maldiciones de brujería, hechicería o juicios, si sufres ataques de pánico, espanto, temor, o te da un miedo incontrolable, necesitas ministrarte. Si tienes hábitos o vicios que no puedes vencer, pornografía, tiene hábitos hay gente que padece mucho de los juegos de azar, les gustan las apuestas, se van para Las Vegas y gastan todo el dinero porque tienen el vicio, son los vicios, fumar, el alcohol. Si te sientes rechazado por los demás, le da la impresión que nadie lo quiere. O al revés, si tú, sin ninguna razón lógica, rechazas a las demás personas. Si tienes depresión y no hay una razón aparente para que estés triste. Si sientes necesidad de que te abracen constantemente, algo pasa en el alma tuya. Si siempre tienes deseos de estar solo. Si tienes temor de que alguien te toque, por favor, no me toque. No me toque. Si tienes adicción al sexo, si sufres de frigidez sexual, si tienes adicción a la pornografía, si tienes adicción al desnudismo, hay gente que le gusta sacarse fotos desnuda y mandárselas a todo el mundo. Si te gustan los lugares y las playas nudistas, te gusta andar ahí en bola, ¿verdad? Andar en pelota con los demás como que no fuera nada, ¿verdad? Algo anda mal adentro de la mente, algo no anda bien en el alma. Si te disgusta el sexo también. Si sientes placer sexual golpeando a la otra persona. O al revés, si sientes placer sexual cuando te pegan a ti. Eso es el sadismo y el masoquismo. Si tienes tendencias homosexuales, necesitas liberación. Si tienes tendencias de pedófilo, te gusta meterte con los niños pequeñitos de 5 años, 6 años, esa es pedofilia. Si tienes tendencia de bestialismo sexual, si tienes confusión de género,
toda esa cosa del género que hay hoy, todo eso son demonios que están llenando a la gente. Si piensas que tu sexualidad es no binaria, si tienes, si estás pensando en esa nueva idea que hay ahora de la pansexualidad, de que no son ni hombre ni mujer, sino lo que sea, pansexual. Si siempre andas sintiéndote culpable de todo, tienes un espíritu de culpa. Si sientes que no puedes perdonar fácilmente el daño que te han hecho, ¿no? Crees que ese es imperdonable. Si tienes resentimiento contra tus padres, si tienes resentimiento contra tu esposo o tu esposa, si tienes resentimiento contra Dios por algún defecto físico, porque no te hizo como tú quisieras ser, o porque no te concede algo que tú le estás pidiendo y se resiente con Dios. Si estuviste en una guerra, todos los agentes que van a la guerra necesitan ministración. Si viste morir a alguien en un accidente o un asesinato, si formaste parte de una pandilla, necesitas ministrarte. Si hubo un asesinato, si mataste a alguien, voluntaria o involuntariamente, es importante que lo digas. Si alguien murió por tu culpa, que tal vez ibas manejando el carro, no se murió usted, pero se murió el que iba a la par suya. Eso necesita ser ministrado. Si te has hecho algún aborto, si has practicado el aborto, necesitas ministrarte. Si has ordenado que un hijo tuyo sea abortado, abórtalo, dice el varón a la mujer. Cuando le dice a la mujer, estoy embarazada, dice, pues abórtelo. Si usted hizo eso, necesita ministrarte. Si te da miedo el ministerio de la liberación, tiene que ministrarse, porque lo que le da miedo es un demonio que está en usted. Y que cuando ve el ministerio de liberación, él no quiere ir ahí porque sabe que lo van a echar. Si tienes miedo a los demonios, si practicaste ocultismo, las magias, la mancia, los otros cultos raros, cultos paganos, si perteneciste a alguna sociedad secreta, si eras medium o eras espiritista, si consultabas a los espiritistas, si tirabas las cartas del tarot o de la adivinación, todo tipo de cosas así que se tiran las cartas, no solo del tarot. Si ibas a que te adivinaran el futuro o algo que usted quería saber, a veces es la situación matrimonial, saber si el esposo la engaña, entonces van donde los que adivinan para que les digan. También si usted ha tenido viajes en cuerpo astral, esas doctrinas esotéricas y doctrinas orientales como el budismo, como el hinduismo, toda esa gente que habla del cuerpo astral y que hablan del aura, los que miran el aura de la gente. Si antes de venir a Cristo soñabas y los sueños que tenían se cumplían, eso es un espíritu de adivinación. Si oyes voces dentro de tu mente que te dan órdenes o te dicen que hagas algo, es un poquito de esquizofrenia eso también. Si dudas de que Dios te pueda perdonar, si constantemente tienes las manos frías, evalúese usted mismo. Viendo esta lista, usted diga, ¿tengo yo de eso o no? Si sudas copiosamente, si comes uñas, si comes mocos, si tienes algún tipo de tic nervioso, si eres muy tímido, la timidez, miedo, o eres al contrario, eres muy agresivo, rencoroso, odioso, resentido, te cuesta perdonar a la gente. Si tienes deseos de cometer incesto, qué tremendo esto. Si tienes enfermedades que el médico nunca te puede encontrar, si sientes que tu vida ha empeorado desde que llegaste al Evangelio de Jesucristo, usted dice, todo me ha empezado a ir mal. Es obvio que ahí hay un demonio, hay un derecho que tiene un demonio y tiene que renunciar a él. Cuando viene a Jesucristo, usted siente que todo le va mal y piensa que la Virgen se enojó. Piensa que la Virgen se enojó. Y no es cierto, pero algunas personas han dicho eso. Bueno, si todo esto le ha servido a usted, si usted se ha logrado ver en alguna manera, si en alguna manera hemos logrado despertar inquietudes en usted, si en alguna forma usted ha visto que eso le pasa a alguna persona, háganos un like.
Si esto le ayuda, háganos un like. Háganos un like, a usted no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda a montones. Porque entonces YouTube empieza a recomendar el mensaje y al recomendar el mensaje hay más personas que lo ven. Ayúdenos para que la gente vea si necesita administración, si necesita ayuda. Si usted está viéndonos por medio del Facebook, hágase nuestro seguidor. Hágase nuestro seguidor en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en TikTok. Ayúdenos en ese sentido. Hágase nuestro seguidor. También baje el app de la obra de Orange, que le va a servir para andarlo ahí en su teléfono, que usted se dé cuenta de nuestras programaciones. Así que esto no le cuesta a usted nada. Y si usted tiene una persona, usted sabe de alguien que tiene algún problema así como el que estamos hablando ahorita de liberación, necesita ser libre, está oprimido por demonios o está en alguna manera siendo atormentado por espíritus inmundos, tráigalo a la obra de Orange. Tráigalo a la obra de Orange. Nuestro culto de los domingos es a la 1:30 de la tarde. Esa es nuestra especialidad. Ahí está la dirección para que usted llegue con nosotros. Y desde que llega al departamento de bienvenida que lo saluda y lo recibe, dígale, mire, yo vengo porque tenemos una situación especial. Tenemos esto y esto. Y entonces de una vez ahí comenzamos a ayudarle a ustedes. La dirección está ahí, 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Si usted necesita más información, ahí está el número de teléfono, puede llamar a la oficina. Área 714-289-3664. Ahí está, puede anotarlo, puede sacarle una foto al banner que está saliendo ahí. Este domingo a la 1:30 de la tarde. Ahí está nuestra dirección y desde que usted llega, diga, necesitamos que nos ayuden con liberación. Necesitamos ayuda en el aspecto de liberación para que nosotros empecemos a movernos desde ese momento y no esperemos hasta el final, ¿verdad? Porque al final ya muchas veces ya hay que irse para la casa y entonces es un poquito más apresurado. Pero si usted viene desde el principio, trae una persona que está enferma, trae una persona que necesita oración, trae una persona que necesita liberación, dígalo desde la entrada para que le asignemos una persona que lo pueda atender y de repente al final me toca hasta a mí colaborar con todos ustedes. Esperamos que esto ha sido de bendición para usted, esperamos que nos haga el like, contamos con que usted se inscriba, que usted se suscriba también a nuestra página de YouTube y también al Facebook. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy y el deseo de mi corazón es de que todo lo que exponemos aquí sea de edificación para usted, le traiga respuestas y le traiga paz a su necesidad interna. Así que muchísimas gracias, hermanos. Los esperamos el domingo a la 1:30 de la tarde en la hora de Orange y que el Señor les bendiga abundantemente. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cuidarán.
cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Oh, levanta tu voz y adora a Dios que te cuida. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, adórale, adórale. Aleluya, aleluya. Adórale, adórale.